Si el jabón inspirado en Zendaya del video anterior con extracto de té matcha te voló la cabeza, sujeta bien tus muebles porque hoy vamos a subir el voltaje. Bienvenidos al video 3 de nuestra serie de 5 divas. Hoy no solo fabricamos jabón, hoy hacemos alquimia pura. Vamos a transformar glicerina en una auténtica joya de colección, utilizando incrustaciones de oro biodegradables. Sí, el lujo máximo, sin rastro de microplásticos. Si estás cansada de resultados mediocres y quieres que tus piezas pasen de nivel principiante a objeto de deseo, no te muevas ni un segundo, porque el resultado final es sencillamente una locura. Mi nombre es Verónica y esto es Química de Alto Nivel. Empecemos. Beyoncé. Golden Glow Royal. La propiedad estrella, regeneración real. Aquí subimos el nivel químico. Añadimos pantenol, provitamina B5, un humectante de grado profesional que repara la barrera cutánea. Beyoncé es luz interna, por eso usamos extracto de pomelo, cargado de vitamina C natural para unificar el tono de la piel. Puedes repasar el video del extracto de pomelo para ver el paso a paso del hidroglicerinado. Para nuestro jabón necesitamos 100 gramos de base de glicerina Swill. En una balanza de precisión pesamos el extracto hidroglicerinado de pomelo. Entibielo ligeramente para disolver 1 gramo de pantenol. Aparte, pesa 2 gramos de aceite de jojoba. A una mitad añadimos la mica dorada. Pulveriza alcohol de 96 grados para eliminar burbujas.
Una vez fría, desmolda y envuelve en papel de film. El resultado del jabón de Beyoncé es sencillamente de otro planeta. ¿Ves ese brillo? Son hojas de oro 100% biodegradables, porque el lujo no tiene por qué destruir el mundo. Pero ojo a esto, para conseguir esos remolinos perfectos, el verdadero hack químico está en la base Suede. Si te perdiste el primer video de la serie donde hicimos el de Rihanna, aquí tienes el resumen flash de por qué esta base es la reina del diseño. Suspensión total. Los pigmentos se quedan exactamente donde tú los pones. Cero filtraciones. Control absoluto. Tienes una ventana de tiempo mucho más amplia para esculpir esos patrones de alta costura antes de que solidifique. ¿Que no tienes base Suede en casa? No entres en pánico. Te doy el truco maestro de laboratorio. Aplica una técnica de enfriamiento controlado justo antes del vertido. O mejor aún, añade un toque de goma xantana para espesar la mezcla. Pero cuidado, disuélvela primero en glicerina líquida tibia y añádela gota a gota. Si quieres las proporciones exactas para hackear cualquier base normal y que rinda como una profesional, corre a ver el video 1, inspirado en Rihanna. Aquí te revelo los secretos de temperatura que nadie más te cuenta. La serie de las 5 divas de la Met Gala acaba de despegar. Si el oro de Beyoncé te voló la cabeza, prepárate, porque lo que viene en el video 4 es una locura técnica. Próxima parada, Sabrina Carpenter. No te lo puedes perder. Nos vemos en el próximo video.